Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a resolver una operación de adición y sustracción de fracciones. En la adición y sustracción de fracciones, en esta oportunidad vamos a ver dos casos. Uno, cuando tiene igual denominador y dos, cuando los denominadores son distintos. Y veremos entonces los pasos para resolver, ¿no? Cómo se resuelve cuando los denominadores son iguales y cuando los denominadores son distintos. Siendo así, vamos a observar el primer ejemplo de adición, porque aquí estamos incluyendo dos tipos de operación, que sería adición y sustracción. Vamos a observar el primer ejemplo de adición, y luego entonces vemos el de sustracción, que tiene denominadores igual o igual denominador. Dice que cuando tiene denominadores iguales se coloca el mismo denominador y se suma o se resta sus numeradores. Veamos entonces el primer ejemplo. Tengo aquí 4 sobre 6 o 4 sextos más 3 sextos o 3 sobre 6 más 8 sextos. 8 sextos. Aquí estamos viendo tres sumas de fracciones que tiene igual denominador, también se le llama homogénea porque los denominadores son iguales, ¿no? Y cuando es así, dice que yo debo colocar el mismo denominador y sumar los numeradores. Sería entonces 4 más 3, 4 más 3 más 8. Y eso me da una respuesta parcial de 4 más 3 sería 7, 7 más 8 es igual a 15. 15. Aquí debo fijarme si se puede simplificar o no por un número más pequeño o reducirla. Acuérdense que la simplificación es una reducción a términos más pequeños, ¿no? Aquí puedo simplificar entre 2 y siempre busco un número que me pueda dividir al de arriba y al de abajo. El 6 se puede ir entre 2, pero el 15 no. El 15 se puede ir entre 3 y 6 también se puede dividir entre 3. Significa que 3 es el número que me divide a los dos. Tenemos que buscar un número siempre que me divida al de arriba y al de abajo para poder simplificar correctamente. Siendo así, 6 entre 3 es igual a 2 y 15 entre 3 es igual a 5. Quedaría un resultado parcial de 5 sobre 2. Y aquí estamos viendo que hay una fracción impropia. Recordemos cuando hay una fracción impropia yo lo puedo dividir para dejarlo en número mixto. Quedaría entonces 5 entre 2 es igual a 2 por 2, 4. Restamos esto y me queda 1. Ese 1 que está aquí como residuo pasa como numerador y el 2 del divisor pasa como denominador. Quedaría entonces la respuesta de 2 entero 1 medio. 2 entero 1 medio esta fracción. Lo que estamos buscando aquí es que cuando tiene denominadores iguales se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores y luego se opera lo que tenga que hacer, ya sea simplificar o dividir o dejar expresado la operación en caso tal de que sea fracción propia. Veamos entonces el segundo ejemplo de este caso de bases iguales o denominadores iguales, lo que queremos decir acá, que sería 2 sobre 8 más 3 sobre 8 o 2 octavos más 3 octavos. Aquí estamos viendo bases iguales, se coloca la misma base o el mismo denominador. Sería 2 más 3 aquí, que sería suma aquí los numeradores, ¿no? 2 más 3, que eso me da a 5 sobre 8, 5 octavos. Vamos a corregir esto aquí. 5 octavos. Cuando tenemos denominadores iguales o fracciones de denominadores homogéneas o igual denominador, como queramos llamarle, se coloca el mismo denominador
y se suman los numeradores. Aquí me dio 2 más 3, 5 y 5 octavos. Y 5 octavos es una fracción propia. Y como una fracción propia, pues lo dejo así exactamente. Entonces recordando de que cuando hay denominadores iguales, se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores y se resuelve la operación que hay que resolver. Pero en este caso, como es propia, pues se deja así como está. Veamos entonces un ejemplo de sustracción, porque aquí solamente hemos visto adición. Veamos un ejemplo de sustracción donde tenga igual denominador. Veremos entonces 9 sobre séptimo menos 6 séptimo o 6 sobre 7, ¿no? Estamos viendo acá que tiene igual denominador y cuando tiene igual denominador se coloca el mismo denominador y se resta. En este caso se resta porque hay una resta aquí, ¿no? La única diferencia de la suma es que aquí se resta. 9 menos 6 me daría entonces 3 sobre 7. Aquí estamos viendo también una operación donde la fracción es propia. Como es propia, pues se deja exactamente así, ya no se puede hacer más nada. Quedaría entonces 3 séptimos. De esta forma, muy sencilla, hemos visto la fracción donde tiene igual denominador, ya sea en la resta o en la suma. Se coloca el mismo denominador y se suma o se resta en caso que corresponda realizar, ya sea si es suma, se suman los numeradores y si es resta, se restan los numeradores. Bien, entonces vamos a ver el segundo caso donde los denominadores son distintos o son heterogéneas, ¿no? Son distintos de denominador o heterogénea, que es lo mismo. Cuando es así, dice que se busca el mínimo como múltiplo de los denominadores y pues, luego entonces se realiza la operación. En este caso vamos a observar el primer ejemplo que tengo aquí, 2 sextos más 3 sobre doceavo más un octavo. Estamos viendo aquí que hay bases o denominadores distintos. Aquí hay denominadores distintos, 6, 12 y 8. O heterogénea también, ¿no? Distintos denominadores o fracciones heterogéneas. Le dicen heterogénea porque tiene denominadores distintos. Cuando es así, yo saco el mínimo con múltiplo de los denominadores. En este caso serían 6, 12 y 8. Hay fracciones heterogéneas donde podemos sacar el mínimo con múltiplo calculando de una forma muy sencilla. Pero hay casos particulares como este que sí habría que buscar el mínimo como múltiplo. Entonces voy a buscar el mínimo como múltiplo de 6, 12 y 8. Y siempre se busca por los factores primos, ¿no? Por los números primos. Entonces yo siempre empiezo por número 2. Divido 8 entre 2 me da 4. Y 12 entre 2 me da a 6. A 6. Vamos a corregir esto aquí. A 6. 6. Y 6 entre 2 es igual a 3. Puedo seguir con 2, porque hay números para aquí que se puede dividir entre 2. 4 entre 2 es igual a 2. Y 6 entre 2 es igual a 3. Y 3 se baja igual. Se puede seguir con 2 porque hay un número 2 aquí. 2 entre 2 es igual a 1. Y 3 se baja igual. Y aquí también. Entonces quedaría 3 entre 3, 1 y 3 entre 3, 1. Ya hemos terminado. Multiplicamos esto. La respuesta parcial que me dio aquí. Sería 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Entonces el número 24 es el mínimo como múltiplo de esta fracción heterogénea, ¿no? Voy a borrar esto aquí para que podamos observar mejor que 24. 24. Luego, ¿qué hago con esto? El número 24 lo divido entre cada uno de estos números y multiplico. La respuesta que me da lo multiplico por el numerador, ¿no? Sería entonces 24 entre 6
es igual a 4. Y 4 por 2, 8. Y acá vamos a borrar esto un poquito. 24 entre 12 es igual a 2 y 2 por 3 a 6. Luego 24 entre 8 es igual a 3 y 3 por 1 es igual a 3. Sumando esto me daría entonces arriba 8 más 6 más 3 igual a 17 sobre 24. Y aquí estamos viendo también una fracción propia y tampoco se puede simplificar porque son números distintos o números primos. Así que se deja exactamente así. Porque recordemos que para poder simplificar yo tengo que buscar un número que me divida al numerador y al denominador exactamente. De esta forma se resuelve entonces una suma de fracciones o de denominadores heterogéneos o distintos denominadores. Veamos el caso de la resta. La única diferencia es que se resta, pero se aplica el mismo procedimiento en cuanto para buscar mínimo con múltiplo y demás. Tengo aquí 5 sextos, 5 sobre 6 menos 4 séptimos. Cuando yo estoy frente a una fracción que tiene denominadores distintos, pero cuando hay solamente dos fracciones, porque aquí tengo dos fracciones, son distintos, o sea, ninguno es múltiplo del otro, se puede multiplicar directamente y ahí encuentro el mínimo con múltiplo, sería 6 por 7, 42, o 7 por 6, 42, porque son distintos, puedo multiplicar directamente. Esos son casos excepcionales que se puede buscar en el mínimo con múltiplo. O cuando un número o un denominador contiene al otro como múltiplo, ¿no? Y si yo quiero corroborar pues, o darme cuenta si eso es verdad o no, entonces busco de todas maneras el mínimo con múltiplo, sería 6 y 7. Yo parto con 2. Voy a poner aquí que es 42, ¿no? ¿Por qué 6 por 7 es 42? Vamos a verificar aquí si es verdad. 2, 7 entre 2 no se puede. Y 6 entre 2 es igual a 3. Ya no se puede seguir con 2, sigo con 3. 7 entre 3 se va igual y 3 entre 3, 1. Y acá no se puede con 3, seguimos con 7, ¿no? 7 entre 7, 1. Luego se multiplican los resultados parciales, que sería 2 por 3, 6, 6 por 7, 42. Es exactamente lo que teníamos aquí, ¿no? Entonces, se puede aplicar ese truco. Cuando son números distintos, se multiplica directamente. 6 por 7, 42, y ahí tenemos el mínimo como múltiplo. Y aquí lo hemos verificado. Siendo así, vamos a borrar esto aquí y luego entonces operamos lo que hay que hacer como ya lo hicimos en caso de la suma. O sea, cuando encontramos mínimo con múltiplo ya lo demás se hace igualito. Lo único que se va a diferenciar aquí que es una resta. Sería entonces 42 entre 6 es igual a 7 y 7 por 5 es 35. 35. Menos, en este caso es menos, 42 entre 7 es igual a 6, que contiene 6, ¿no? Y 6 por 4, 24. Y luego se resta los resultados, 35 menos 24, eso me da igual a 11, es 11. Entonces hay una respuesta de 11 sobre 42. Y si observamos que si se puede simplificar o no, no hay un número que multiplique o que me divida al de arriba y al de abajo, al numerador y al denominador respectivamente al mismo tiempo, ¿no? Porque el 11 es primo. Y de esta manera entonces lo dejaríamos así porque es un número con característica propia que no se puede pues, realizar o transformar en número mixto. Solamente cuando el numerador es mayor que el denominador se transforma en número mixto, pero en este caso no, es una fracción propia. Por lo tanto, se deja así, expresada así. De esta forma hemos culminado con los ejemplos de dos casos donde se resuelve adición y sustracción con igual denominador o distinto denominador, que también se le llama fracciones homogéneas o fracciones heterogéneas. Sin más, entonces nos vemos en la próxima
práctica.